Saludos y bienvenidos. Hoy tendremos dos experiencias, no solo una. Son dos experiencias un tanto particulares porque están llenas de detalles. Y la primera de ellas, si bien no se puede decir que sea una SM, sí que pertenece a un grupo de experiencias vinculadas a las experiencias cercanas a la muerte que tienen relación con los recuerdos. Hay cierto grupo de gente que afirma tener alrededor del mundo recuerdos que traerían aparentemente ya desde la más tierna infancia, de hecho desde antes de nacer. Son recuerdos aparentemente de haber tenido otro tipo de vida anterior a la humana, en ese otro lado que podríamos llamar el cielo, el más allá. Eso cada uno sabrá cómo entenderlo o cómo denominarlo. Así que es algo difícil de comprender la primera que conoceremos porque pertenece a esa misteriosa realidad que es parte también de la vida de algunas personas que tienen estas vivencias tan particulares. Una particularidad también de este tipo de experiencias es que las personas recuerdan toda su vida esto y como es lógico, aunque sea algo muy extraño y muy difícil de comprender, cuando son obviamente niños no entienden muchas veces tal vez los diálogos, pero los recuerdan perfectamente y luego, y esto es un punto muy interesante, es el hecho de que cuando crecen, recién allí son capaces de comprender el significado de todo lo que tal vez les fue dicho aparentemente antes de la vida, que sería ese punto incomprensible que es desde donde les llegan esos recuerdos. Tal como nosotros podemos tener algún recuerdo de nuestra infancia, bueno, de la misma manera hay ciertos casos de personas que recuerdan haber tenido, valga la redundancia, este recuerdo, el cual no es algo que tiene que ver con la vida física, sino con una etapa anterior a esta. Así que vamos a tener la oportunidad de conocer una de estas experiencias. Ya hemos visto alguna anteriormente y esta se suma. Sobre esto hay algo muy importante que es oportuno aclarar, o mejor dicho, destacar, y es que esta persona tiene la convicción de que sus recuerdos tienen los detalles que tienen debido a que pertenecerían a, digamos, que él habría estado en ese mundo espiritual luego de haber muerto anteriormente en la vida física, es decir, haber vivido una vida material como la actual que hoy tenemos todos, pero haber muerto, haber fallecido y haber vuelto con ese recuerdo de lo que ocurrió durante esa etapa entre vidas. Así que esto es muy interesante. Y sería por este motivo que en ese recuerdo se encuentran ciertos matices, ciertos detalles que podríamos comprender como vinculados a lo religioso, particularmente a lo católico. Esto obedecería entonces a su previa forma de haber comprendido ese más allá, como vemos en las experiencias cercanas a la muerte, que se adaptan, aunque conservan la base generalmente, siempre también se adaptan a la forma de entender la realidad que tenía esa persona, que trasciende hacia ese otro plano siguiente. Por lo tanto, como él vendría de una vida anterior, seguramente, aparentemente católica, él entendería ese más allá de esa manera y por eso esos matices que vamos a ver. Pero tal vez el punto más interesante de estas experiencias son, como en este caso, cuando se dan en los recuerdos detalles que tienen que ver con incluso el parto, todo lo que ocurrió en el entorno cuando
la persona fue dada a luz y que es imposible que incluso con sus ojos de bebé recién nacido hubiera podido ver, incluso entender y menos obviamente retener de forma consciente. Sin embargo, se da esta especie de visión extrafísica que es exacta y que puede ser corroborada. En este caso veremos esta particularidad. La persona ve todo lo que ocurre en el lugar en donde nace y esto luego es corroborado. Cuando él crece, las cosas fueron exactamente como se cuentan. Luego veremos, por supuesto, la SM en sí misma. Así que pasemos a ver, a conocer esta maravillosa experiencia, este testimonio. Así que sin alargarnos más, conozcamos este caso tan interesante. Mi experiencia es ligeramente diferente a la de la mayoría de las personas. Es de alguna manera única. Lo que estás a punto de escuchar comienza entre vidas, con cómo llegué a ser creado por segunda vez. Estoy a punto de contarte mi primer encuentro con el más allá. Puedo decir cómo era aquel sitio. Esas nubes que están en el cielo no son del tipo que ves en la tierra. Esas nubes blancas flotantes parecen bailar. Pasé mucho tiempo mirándolas. Tengo este recuerdo. Recuerdo que una persona me preguntaba qué es lo que estaba mirando y yo respondía: esas nubes de allí. No puedo recordar lo que dijo sobre ellas, pero fue entonces cuando me dije a mí mismo: he estado aquí durante 10 días. A lo que una voz respondió: estarás aquí otros 10.000 años. Hay algunos fragmentos que no puedo recordar, así que saltaré a la parte en la que yo estaba en algo como un edificio gigante. Era enorme por dentro y parecía estar hecho de oro puro. Allí vi a cientos de personas que estaban vestidas con unas túnicas. Estaban hablando entre sí, entre algo como rayos de una luz dorada. Recuerdo que había una señora que me pareció demasiado perfecta como para ser un humano normal, y hoy la identifico como lo que conocemos como los ángeles. Ella se encontraba parada al lado de 2 enormes puertas en las que estaba escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. También estaba tallado en la piedra: yo soy el Alfa y la Omega. La señora me dijo: Dios hablará contigo ahora. Recuerdo entrar y caer de rodillas, después de lo cual Dios me dijo que me levantara. Yo estaba en el lugar donde recibes tu nuevo nombre, que fue dado por Dios. Recuerdo cómo Él decía: te llamaré, pero no lo recuerdo. Era una palabra extraña, sonaba como si fuera un idioma diferente. También me dijo lo que significaba mi nombre, pero tampoco lo recuerdo. Cuanto más miraba su rostro,
más parecía estar oculto por una luz. La luz era simplemente una luz común y corriente, como la que puede entrar por la ventana. Y era un ser muy alto, como un gigante. Él llevaba una especie de corona sobre su cabeza, pero no podía distinguir ninguna de sus facciones. Aquí es donde parecen comenzar los fragmentos del recuerdo que tengo, y pronto me encontré rodeado por un grupo de personas y escuché una voz que decía: si quieres nacer de nuevo, ahora es tu oportunidad. Y además, una vez que te vas, no habrá vuelta atrás en tu vida anterior. Recuerdo dirigirme al lugar y decir: quiero nacer de nuevo, porque será divertido. Y entonces escuché una voz que decía: por favor, no te vayas. Y esto no es una broma, es lo que realmente creo que sucedió. Dios me dio una segunda oportunidad en la vida. Sé que si hubiera dudado, no habría habido esa segunda oportunidad. Recuerdo algo de lo que pasó después. Tengo algunos recuerdos visuales del vientre de mi madre y de mi nacimiento, del que puedo recordar todo. No lo sé, no sé cómo, pero recuerdo a la enfermera, recuerdo al médico que me sacó, lo que dijo el médico, lo que dijo la enfermera, lo que dijo mi madre. Todo lo que recuerdo es exactamente igual a como lo recuerda mi madre. Es algo difícil de creer, pero haber nacido del cielo y no de la tierra debe haberme dado esta capacidad mejorada para poder recordar mi nacimiento y también incluso mi primer cumpleaños. Yo podía sentir los latidos de mi corazón y el frío de la habitación. Cuando los bebés lloran es porque el médico te saca. Hay mucha presión a la que se ve obligada a soportar la cabeza y esto te hace querer llorar. Recuerdo ver algunos bolígrafos en su bolsillo delantero y recuerdo la forma en que mi abuela entraba y salía de la habitación. El médico le decía constantemente que saliera de la habitación, pero ella seguía regresando. Todo esto fue verificado por mi madre. También sé exactamente a dónde me trasladaron desde la habitación en la que nací, y todo encaja con lo que afirma mi madre. Tengo muchos más recuerdos detallados, pero voy a pasar a mi segunda muerte, que parece ligeramente diferente de lo que la mayoría de la gente cuenta, que es su experiencia de muerte. En mi caso, lo que ocurrió es que me subí al coche de mi madre en el asiento trasero. Yo no quería llevar cinturón de seguridad, pero ella insistió. Condujo por la calle y giró a la derecha y de repente empecé a toser. Primero como la tos de un resfriado y luego rápidamente se hizo mucho más intensa. Recuerdo que mi madre se volvió hacia mí y me dijo: Roy, ¿estás bien? Pero yo seguía tosiendo. Luego empecé a tener algo como hipo y luego a jadear, faltándome el aire. Ella seguía repitiendo las mismas palabras: Roy, nene, di algo. Tosí una última vez. Recuerdo primero inclinarme hacia adelante y luego caí hacia atrás, como cuando te pones de pie demasiado rápido y empiezas a perder la vista. Dejé de toser, pero ella seguía diciendo lo mismo. Entonces recuerdo decirle que
Ahora estaba bien, ya no tenía estas molestias, pero aparentemente yo ya no estaba en mi cuerpo porque nunca lo dije. Sentí la urgencia de saltar del cinturón de seguridad, lo cual hice, y el cinturón simplemente me atravesó. Caminé hasta el centro del asiento. Digo que caminé o me moví. Evidentemente no estaba en mi cuerpo. Recuerdo que mi madre se dio vuelta para intentar despertarme, pero no respondí. Entonces giré y vi allí a un niño pequeño con un peinado de pelos de punta, los colores oscuros de su pelo, la boca abierta y la cabeza inclinada hacia atrás. Era mi cuerpo, pero por alguna razón no lo identificaba así. Y recuerdo que hablé con mi madre, le dije, lo despertaré, mami. Pero mi madre y yo no pudimos despertar al niño. Estábamos con alguien más en el coche, una pasajera, alguien, una amistad de mi madre probablemente. Recuerdo que había otra persona. Ella intentó llegar a mí para tomar el pulso y comenzó a intentar quitarse el cinturón de seguridad y tomó mi muñeca y dijo: no hay pulso. Mi madre respondió: ¿cómo que no hay pulso? ¿Lo estás probando en el lugar correcto? Recuerdo entonces que la pasajera respondió con pánico en su voz: estoy segura. Revisó mi garganta y mi corazón, la de mi cuerpo que estaba allí. Yo estaba viéndolo todo. Luego intentaron encontrar mi respiración y no podían sentirla. Ella dijo: creo que tu hijo está muerto. Y mi madre le dijo que no hablara así. Recuerdo mirar mis manos. Parecía que se podía ver un poco a través de ellas, pero no mucho. Y recuerdo pasar mi mano por el codo de la otra pasajera, y ella apartó el brazo de golpe y dijo: hace mucho frío ahí atrás. Eso es realmente extraño. Entonces escuché una voz que decía: es hora de irnos. Caí entonces a través del piso. El piso del auto se había vuelto algo que no podía soportarme y simplemente descendí. Pasé a través del piso del auto hasta la calle. Recuerdo, mientras ocurría esto, ver mi pequeño peluche de un personaje de videojuegos, un puercoespín, que estaba ubicado a mi izquierda. Recuerdo pasar por el piso del auto y verlo allí abajo. Al principio me preocupó que me dejarían allí, porque había salido del auto, pero luego fui disparado hacia arriba a gran velocidad. Pude ver nubes y más nubes sobre ellas. En unos 10 segundos yo estaba viendo la tierra en todo su esplendor masivo. Me detuve allí y me quedé mirándola durante unos segundos. Luego de esto fui disparado hacia atrás a través de un túnel a velocidades aún mayores. Recuerdo que me detuve en un planeta gigante y estuve girando en órbita con él por un rato. Luego despegué y viajé en otra dirección, también a una muy alta velocidad, y me encontré atravesando un gran túnel al que estaba unido otro túnel más pequeño.
El túnel más pequeño estaba succionando a alguien. Recuerdo poder ver esto y parecía que había un agujero oscuro al final de ese túnel más pequeño en donde esta persona estaba siendo trasladada, succionada de alguna manera. Lo curioso de esto es que yo decidí ir hacia allí. Nadé, diría, hacia ese lugar. Es lo más parecido con lo que podría describir mi forma de moverme. Y antes de llegar allí oí una voz. Esta voz me decía que no fuera allí. No querrás ir nunca allí. Entonces algo me empujó hacia atrás y por un momento pude aferrarme a la mano de alguien que dijo que acababa de morir de un ataque al corazón y que se dirigía a ver a su esposa. Había una luz arriba y una figura grande allí. También recuerdo la imagen de ver una gran mano blanca que nos saludaba. Y pronto me encontré en una gran nube. También había nubes más pequeñas que estaban moviéndose por todo el cielo. Y me di la vuelta y vi a lo lejos una reunión de al menos 20 personas. Algunas de las cuales iban también tomadas de sus manos. Entonces no sabía qué hacer y alguien entonces quiso ayudarme. Oí una voz femenina que decía: Roy, ven aquí, no tengas miedo, ahora estás a salvo. Entonces miré hacia donde se suponía que estaría la persona dueña de aquella voz y mientras caminaba hacia ella, miré a mi derecha y había una nube enorme a unos 3 campos de fútbol de distancia. Observé mientras una mujer que estaba en esa nube caminaba unos 10 pasos, luego poniéndose de rodillas, creo que comenzaba a rezar. Puede que estuviera muy lejos, pero podía ver todo bien desde esa distancia, lo cual es algo bueno porque no tengo tan buena visión en la vida normal. De hecho, no lo tenía tampoco siendo un niño, por lo que siempre tuve mis gafas, mis anteojos. Esta mujer llegó a una puerta. Ella estaba entonces frente a esta puerta en donde se encontraba también una figura. Y entonces escuché de nuevo la voz que me decía que fuera hacia ella. Yo miré hacia abajo mientras caminaba hacia ella y pude ver algo como una niebla, como una nube que rodeaba mi cintura, mis tobillos y mi parte inferior del cuerpo. Toda esa nube parecía arremolinarse como el viento. Ella me preguntó entonces, y viendo lo mismo que yo estaba viendo en mi cuerpo, esa extraña nube, ella preguntó por qué seguía en mi estado fantasmal. Lo recuerdo, ella lo dijo. Y también recuerdo que yo no respondí. La gente suele salir de este estado antes de entrar al cielo, dijo. Entonces miró a su izquierda y pude ver cómo murmuraba para sí misma: ahora lo entiendo.
Luego me miró y dijo: Roy, tienes que volver a la Tierra. Ha habido un error. Lo siento, pero tendrás que volver. Volverás algún día, te lo prometo. Yo podría haber dicho que tuve suerte. Entonces caminé hacia atrás y luego volví a sentir que caía, de la misma manera a cuando salí del coche de mi madre. Y mientras caía, vi que alguien se acercaba al borde de esta gran nube, y mientras caía, esta persona, sin preocuparse, solo me saludaba. Esta persona agitaba su mano, por lo cual yo solo decidí hacer lo mismo y le devolví el saludo mientras seguía cayendo. Luego comprendí que estaba volviendo a la tierra. Me encontré cayendo hacia ella y seguí hasta que llegué a nuestro auto y caí justo a través del techo. Ahora estaba de vuelta en mi cuerpo y al instante me desperté. Mi madre estaba diciendo: Roy, di algo. Y yo le dije: estoy bien. Recuerdo mirar a mi izquierda y ver allí a mi peluche de puercoespín, el que había visto justo en ese lugar cuando había bajado a través del piso del auto. Allí estaba. Y recuerdo también que pasaba un tren. Lo último que recuerdo es ver cómo cambiaba el color del semáforo poniéndose en rojo. Y ahora todo volvía a ser como antes, como si nada hubiera ocurrido. Algo que puedo recordar, como un detalle más, es que cuando estaba viajando por este túnel también podía distinguir que a mi lado había otro niño, pero no puedo asegurar esto porque era algo realmente extraño. O bien podía ser una imagen reflejada de mí mismo, o tal vez vi a mi yo fantasmal, como si estuviera en tercera persona. No estoy muy seguro, pero recuerdo notar esa otra silueta a mi lado. Y recuerdo que el túnel tenía colores. En general el túnel parecía estar iluminado y a través de él podía ver algo como el espacio, que también estaba iluminado, como las estrellas, y había un gran planeta que era mucho mayor que la Tierra. Eso es lo que me pareció. Incluso pude ver la atmósfera alrededor de él. Mientras estaba viajando a través de este túnel, en algunos momentos bajaba la velocidad de mi desplazamiento y podía distinguir estos diferentes planetas y estrellas, pero además había algunos extraños lugares, además del cielo al que llegué. Y esto invariablemente hace que vuelva a recordar eso que vino conmigo, este recuerdo de una vida anterior a la que ahora estoy viviendo, en donde estaba esta increíble ciudad dorada con toda esa gente. Cuando estaba viajando por este túnel, en algunos puntos se detuvo mi viaje y podía ver algunos lugares en los cuales parecía haber edificios, construcciones, pero como esto ocurrió hace mucho tiempo, no tengo en mi memoria exactamente las imágenes y no puedo describir más que eso. Sin embargo, mi primer memoria, la que ocurrió
antes de que pudiera nacer aquí. Está incluso mucho más clara que cuando intento recordar cualquier cosa posterior. Recuerdo perfectamente esa increíble ciudad del cielo, esa ciudad dorada, con toda esa gente. Y es curioso porque tanto mi primer recuerdo como este último tienen solo imágenes. Yo era un observador, simplemente como cualquier niño en mi segunda experiencia. No usaba mis pensamientos para pensar, solo observé la situación y todo cuanto ocurrió. Todo cuanto vi fue desde la perspectiva de cómo las ve un niño pequeño, lo que era en ese momento. Y no se me ocurrieron reacciones, solo estaba viendo todo eso ante mis ojos. Todo aquello me pareció natural, porque desde muy pequeño comprendo por mi recuerdo anterior que he tenido algún tipo de vida anterior. Esta no era la primera y nunca lo fue para mí, debido a mis memorias. Luego algo interesante sobre mi primer recuerdo en esa otra vida, en la vida de mi alma, fue esa sensación de haber estado al menos 10 días terrestres allí, antes de que me dieran la oportunidad de volver a la tierra en un cuerpo nuevo. Y yo sabía que si lo hacía, iba a ser una vida al azar, o al menos no era algo que yo pudiera decidir, porque recuerdo pedir que me hicieran famoso, pero una voz me siguió y me dijo: recibirás lo que Dios quiere que recibas. Así que en realidad no podía decidir. Tengo la convicción de que Dios nos conoce a todos y a cada uno. Y según recuerdo, el cielo tiene edificios, allí hay puertas y hay libros. Y en ese lugar, Dios estaba detrás de esas dos grandes puertas. Los recuerdos de la tierra se desvanecen como si fueran pétalos de una flor en otoño, pero como he renacido, de alguna manera todo esto quedó grabado en mi propia existencia. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.